¿Qué es la operación Limpiar Todo, Bossi? Bueno, es lo más interesante de ayer, porque si bien es cierto que Luciani fue parte por parte hablando de, bueno, primero cómo funcionaba el sistema, después que los jefes eran Néstor y Cristina Kirchner, que era una estructura piramidal que tenía como objetivo alejar, en este caso a Cristina Kirchner, de la cadena de la toma de decisiones para no ponerla fácilmente de manera directa relacionada con la situación. Él hizo toda una explicación general, después los números que planteabas antes al inicio respecto de cómo lo fueron favoreciendo con prórrogas, con recursos, con redeterminación de precios, etcétera. Pero lo que tuvo más voltaje, sobre todo porque fue lo más sorpresivo, fue el operativo Limpiar Todo, que así le puso el propio Luciani cuando presentó estos mensajes de texto. Para poner en contexto, como decía antes, estos mensajes salen del iPhone de José López. José López, que en el 2016 cae preso por el escándalo de los bolsos en un convento. El celular de José López, era una mina de oro para la justicia, porque tenía, nosotros en su momento, ¿sabe lo que sacamos de ahí, la nata, que hizo bastante revuelo? Aquellos mensajes que mencionaban al Corcho Rodríguez. Ah, claro. Por Odebrecht. Es decir, a veces, y en esto estuvo muy vivo Luciani, porque él pide estos mensajes, analizaron más de 26.000 mensajes, los de José López, que estaban en otra investigación, y que en esa investigación de enriquecimiento ilícito, la verdad es que no tenían un sentido para esa causa. Alguien podría haber dicho, pido que se investigue esto, qué está pasando con esto, pero el foco de esa investigación era otra. Por eso, cuando él pide esta información, poder usar este material como prueba cuando estaba preparando la acusación, lo primero que hacen las defensas de los acusados es pedir, por favor, que no. Claro. Claramente, el Tribunal Oral Federal 2 termina accediendo al pedido de Luciani y él hace esta reconstrucción, que es interesante porque básicamente es del iPhone de José López entre los días 26 de noviembre, 4 días después del triunfo de Mauricio Macri, por eso es interesante ver las fechas, hasta los primeros días de diciembre, ya el 10 de diciembre, Cristina Kirchner deja el poder. En esos mensajes básicamente hay una interacción entre José López, que obviamente era el secretario de Obras Públicas, Julio Mendoza, que en ese momento era el presidente de Austral Construcciones, Lázaro Báez también aparece en los mensajes, Amílcar Fredes, que era secretario de López en ese momento, y Rocío García, y esta es la referencia más cercana a Máximo mujer de Kirchner. de Máximo. Claro, en ese momento, ahora están separados, pero en ese momento era la esposa de Máximo Kirchner, que siempre también tuvo responsabilidad de gestión, pues fue funcionaria, de hecho hoy es funcionaria en el gobierno de Alicia Kirchner, y aparecen menciones a Kicillof. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se ve que hace López desesperadamente es conseguir una reunión con Cristina Kirchner, ¿sí? De hecho, en los mensajes, en un momento, estoy hablando de los mensajes del 26 de noviembre, Mendoza, presidente de Austral Construcciones, hombre de Lázaro, le pide a López que en su reunión con Cristina Kirchner haga fuerza para el negro. El negro es Lázaro Báez, como le dicen a Lázaro Báez. Después lo que se ven es preparativos de la reunión que está por ocurrir con Cristina. Se habla en Olivos, lo que se muestra es ansiedad. Si uno ve los mensajes, por ejemplo, de Mendoza a José López el 27 de noviembre, nada, José pregunta. Esto alrededor del mediodía. Después, 13:28 le dice, me avisaron que recién terminaste. Hay ahí una desesperación por saber que estaba reunido con Cristina Kirchner y saber qué es lo que logró a partir de esa reunión. Porque esto es importante, porque esto no es un chisme de la trama política. Es conocimiento de Cristina Kirchner de lo que estaba pasando y órdenes sobre cómo después actuar respecto de básicamente lo que se estaba planteando en ese momento, que era tratar de allanarle el camino a Lázaro Báez para conseguir pagos, para resolver el tema de despidos, y de hecho lo que termina diciéndose en uno de los mensajes, voy a adelantar un poco las fechas, esto ya es el 28, les estaba mencionando 3 días, en el que López directamente le ordena a Mendoza, presidente de Austral, Mendoza es Lázaro, para que apure el operativo
comillas, limpiar todo sale de los mensajes. Claro, el título lo pone en los mensajes. Exactamente, no es que es un título que usa el fiscal, para llamar a esta situación, sino que es el propio López que le dice a Mendoza, Mendoza no termina de entender, esto es hasta el 15 de enero, o sea, lo apura, le dice, mirá, nos encontramos en RG Río Gallegos lunes al mediodía y vemos, no entiendo, le dice Mendoza. López, limpiar todo, le dice. Claro. Avivate. Tenía que limpiar todo, boludo. Sí, y una frase más que es, yo digo, me sale decir espectacular, no es espectacular la frase, pero uno lo ve y no lo puede creer, porque todo lo que uno siempre supo es que hay cosas que parecen guión de Netflix, como dice el kirchnerismo, y están ahí, o sea, son espectaculares porque le termina diciendo, López solo le dice que no hay que dar sensación de fuga. Bueno, y después lo último, pues son muchos los mensajes, pero para redondear este punto que es importante, bueno, en el mensaje a Rocío García es porque estaba buscando una reunión con Máximo Kirchner, entonces le dice tal fecha, tal hora, puede ser, ok, lo llamo y te digo. Y hoy lo de Kicillof. Y lo de Kicillof tiene que ver con contactos que, claro, ¿quién era el ministro de Economía? Kicillof, es decir, cualquier pago debía salir de parte del Ministerio de Economía. La liberación de los pagos, sí, Jessy, déjame decir una cosa, la liberación de los pagos ahí tenía que salir de Economía, pero además, en el contexto de ese momento, era con el gasto público destrozado, sin plata en la caja, sin reservas, y con todos los pagos de la obra pública, de todas las empresas de obra pública recontrapisados. Claro. Y ahí lo que hay es un mensaje de José López a su secretario Amílcar Fredes, que dice, llamala a Agostina Vila para el envío de fondos. En realidad, Agostina es Agustina, en ese momento era la jefa de gabinete de Kicillof, después en la provincia de Buenos Aires fue su ministra de Educación. Sí. En realidad el cargo se llama distinto, Dirección de Escuelas y no sé cuánto. Dirección Nacional de Dirección Provincial de Escuelas. Sí, pero básicamente es ministro de Educación de la provincia, voló en el cambio de ministerio después de la derrota de las elecciones legislativas del año pasado. Y después hay otro mensaje de devolución de esto, que es, ya hablé con Axel, le dije que todos los temas lo hable con vos, que vos sabés todos los temas de presupuesto y lo de SC, Santa Cruz. Con lo cual, no es que hay un mensaje de Kicillof a López, sino lo que hay es una conversación entre funcionarios, López, su secretario privado, sobre los pagos en ese momento a Lázaro Báez y que indican un diálogo con el propio Axel Kicillof, en ese momento ministro de Economía, para liberar y posibilitar entonces que Lázaro Báez tenga esta salida, que no sea una sensación de fuga como dicen, pero en la que aparecen los nombres de todos, y ahí es la gran referencia directa de Cristina Kirchner, de estar al tanto de estas situaciones y ponerla como la cabeza de esta asociación ilícita. Surgen de estos mensajes que funcionan ahora como una prueba más, pues la verdad es que esto ayer sorprendió mucho porque no era algo que ya estaba en el proceso de instrucción de la investigación. Así que todo lo que diga Luciani tiene todavía 8 audiencias por delante, hoy está ocurriendo la segunda, pero por el tono, por eso le preguntaba a Iguacel, por el tono que le está dando, pareciera ser que va a ir por la pena máxima, que si los delitos son jefa de una asociación ilícita, que puede llegar hasta 10 años, y fraude en perjuicio de la administración pública, esto es hasta 6 años. Si uno toma los dos delitos en concurso real, ahí sale el número de 16 años.